Tengan San Juan 6:66. No se espanten, ¿no? Quien se rió está despierto, ¿no? Que no, así como que se quedó. Sí, por eso digo. San Juan 6:66 al 69, hermanos, amén. Todos unidos, dice la palabra del Señor. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Padre, por la vida y la salud que tú nos das, Padre, porque nos has puesto el pronto ánimo, Señor, de estar en tu casa, Padre, de venir y adorarte, de venir y escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Este es el día que tú has hecho para nosotros. Nos gozaremos y nos alegraremos en él, Padre. Gracias por los testimonios que hemos escuchado, por lo que te alabamos también, Señor. Y gracias, Señor, porque tenemos tu palabra en nuestras manos, Señor, abierta y dispuesta a darnos consejos, Señor, a transformar nuestra vida, Señor. Está la presencia de tu Espíritu Santo con nosotros, Padre, y te pedimos que esa presencia, Señor, nos lleve a toda verdad, Padre, que lo que tiene que ser removido en nuestra vida, lo que tiene que ser descubierto y develado, Señor, en nuestra vida, Señor, así sea, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, te pedimos que nos des ojos para ver y oídos para oír, Señor. Háblanos, Señor, te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. A ti te damos el honor y la gloria, Señor, porque solamente tú eres digno. Recíbelo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano, por favor. Este es un pasaje, hermano, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Hay declaraciones que hace el Señor Jesucristo, hermano, que lo hacen a uno pensar toda la vida, creo, hermano. Ese pasaje es uno de esos. Primero porque el pasaje desde el principio nos habla en San Juan 6 al principio, y el título que todos tenemos es la alimentación de los 5,000, hermano. Este es el único milagro del que la Biblia habla en todos los evangelios, hermano. Fue algo milagroso, fue algo sorprendente, fue algo que quedó en el corazón de los que escriben o narran los evangelios, hermano. Alimentar a más de 5,000, ¿no? Porque eran 5,000 varones, hermano. Alimentarlos solamente con 5 panes y 3 peces. ¿Cómo dice? Para no fallar, hermano. Bueno, aquí nada más dice que eran unos panes y unos peces, ¿no? 5 panes y 2 peces. 2 peces. Los peces eran tipo sardina, hermano, ¿no? Peces salados porque no había cómo conservarlos. Y que eran el sustento de un muchachillo que menciona el pasaje, ¿verdad? Pero, sobre todo, hermano, este es el único evangelio que nos narra cuál fue el propósito de este milagro. Y eso es lo que está más interesante todavía, hermano. Y donde el Señor Jesucristo está dando una enseñanza preciosa, sublime a estas personas que lo siguen al otro día, hermano, que lo van y lo persiguen, porque eso es literalmente lo que pasa. Y sencillamente, algunos por las palabras que él dice, algunos se van para atrás, hermano. Así que mire, voy a leer del capítulo 6, versículo 6 en adelante, para que podamos entender un poquito todo lo que vamos a hablar, ¿no? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús les dijo: hagan recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a los discípulos:
Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, y de los 5 panes de cebada que sobraron, a los que habían comido. Aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvieron a retirarse al monte el Sol. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hasta Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba, y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba en una barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad pues por la comida que perece, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: el pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas yo os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y María nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Ese es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de ese pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida,
la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son vida, son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es todo el pasaje, hermano. El pasaje nos va narrando paso por paso de lo que fue pasando en un día y medio, ¿no? Prácticamente. Un día antes, los discípulos y una multitud, hermano, estaban reunidos, estaban escuchando a Cristo. Se les hizo tan tarde, hermano, que el Señor adrede le dice a los discípulos, ¿qué es lo que van a comer todos estos? Y Felipe, pues sabiendo el problema que pues, alimentar a tantos, pues le echó cuentas a la bolsa y dijo, no, pues no alcanza, ¿no? ¿Y de dónde vamos a importar tantas tortas, no? No, pues ¿cómo había? No había manera, hermano, ¿no? Pero en todo el pasaje pues, ocurre la multiplicación de los panes, hermano, y dice la Biblia que sobraron provisiones para los discípulos todavía, ¿no? Obviamente en el versículo número 15, hermano, fíjense cuál es la razón por la que Jesús se alejó de toda esta gente. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte del Sol. Esa es la razón por la que Cristo huye de todos ellos, hermano. Así que planea bien su escape y les dice a los discípulos, ustedes vayan en una barca y yo me voy caminando, ¿no? Y con permiso. Y aquí, pues, obviamente, en medio de la noche ocurrió otro milagro porque Cristo es cuando camina en el mar, ¿no? Y los alcanzan los discípulos en medio de una tempestad que los otros evangelios narran, ¿verdad? Así que al otro día la gente va a buscar a Cristo donde lo dejó, no está la barca, y entonces se embarcan, estas mismas personas se embarcan. Algunos ya habían creído, hermano, por las señales, ¿verdad? Ya habían creído y querían escuchar más. O sea que vemos una multitud que está hambrienta y sedienta, hermano, ¿no? La gente lo buscó al otro día, dice el versículo 27. ¿Por qué lo buscaron, hermano? Y es lo que le reclaman, ¿no? Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, ¿no? Lo buscaban, hermano, por las señales, ¿no? Les dijo ahí en el 26, respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo que me buscan, no porque habéis visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Quiere decir que el milagro que había hecho había creado en ellos un hambre espiritual, hermano, pero también un hambre de ver más milagros de Cristo, hermano. Obviamente mucha gente alrededor de todos los siglos, hermano, mucha gente se acerca a Cristo por esto también. Mucha gente se acerca a Cristo, y les decía yo en la mañana en la escuela dominical, que muchos discípulos se acercan al Señor, pues al principio por lo que Cristo ofrece, ¿verdad? Pero desgraciadamente todo el pasaje nos habla de lo que Cristo demanda, hermano. Y entonces cuando ya Cristo empieza con las demandas, los que habían creído en Él, y lo más sorprendente, que no era gente que solamente había creído, hermano, sino aquí dice salud, que era gente que ya era discípulo. Porque una cosa es ser un creyente, hermano, y otra cosa es un discípulo. Es muy diferente, hermano. Así que bueno, pues el maestro platica con ellos al estilo de la samaritana, ¿no? ¿Se acuerda cómo le habló a la samaritana? Le hizo reflexionar, le hizo que ella fuera preguntando, y aquí en el pasaje, en todo el transcurso del pasaje, es lo que está pasando. Hasta que llega en el capítulo 28, en el versículo 28, perdón, hermanos, y fíjense cómo dice del 28 al 34. Cristo está diciendo cosas interesantes que obviamente provocan ellos sed, hermano. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. ¿Se acuerdan la contestación de la samaritana? Señor, pues dame de esa agua para que yo no tenga que venir aquí, ¿verdad?
O sea que lo está interesando, hermano, lo está interesando. En el versículo 41, esto es lo que provocó la respuesta de Jesús, hermano. Y cada vez que responde más Cristo, más provoca esto, ¿no? Murmuraban entonces de los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y esa es una realidad, hermano, que nosotros vemos en el mundo actual y que yo creo que ha estado siempre latente en el mundo cristiano, hermano. Muchos que nos acercamos a Cristo y queremos caminar con Jesús, porque no sabemos el costo que implica, hermano, porque no sabemos las demandas que Dios nos va a hacer. Y cuando Dios empieza a contestar en nuestra vida y cuando Dios empieza a resolver situaciones que no pudimos resolver nosotros, cuando Dios nos empieza a bendecir, todo el mundo quiere estar con Cristo, hermano. Pero cuando ya Jesús empieza a hacer declaraciones en las cuales nosotros a veces no entendemos, hermano, porque a veces nos falta capacidad espiritual para entender algunas cosas. No sé si le ha pasado, a mí me pasó mucho al principio, ¿no? Decía, no, es que esto no lo entiendo. Y a veces me desalentaba eso, hermano. Y algunas personas, por eso deciden ya no caminar. Algunas otras personas son confrontadas con sus pecados, hermano, y con las demandas de Jesús, y entonces algunas cosas decimos, y no queremos seguir caminando, ¿verdad? Y no queremos seguir caminando. Y entonces cuando tenemos que empezar a pagar el costo, empezamos a ver que ya no es color de rosa todo, hermano, pues algunos decidimos retirarnos, hermano. Recordaba yo en la semana un canto, a mí me gusta mucho los cantos del hermano Marcos Vidal, hermano. Y hay un canto de ellos que dice, aquí estamos, ¿no? Y mire, esa alabanza cada vez que la escucho yo, pues me recuerda así en mi memoria como si fuera viendo una película de muchos hermanos, muy amados hermanos que ya no están con nosotros, ¿no? Algunos ya se fueron con el Señor, gloria a Dios, ¿verdad? Digo, eso no pasa nada. Pero algunos otros se han ido, hermano, para atrás, ¿no? Algunos otros no sabemos de ellos, de repente ya no están, de repente ya no sabemos si siguen caminando o no siguen caminando, hermano. Y algunos sabemos bien que perdieron el camino, hermano, ¿no? Y que están extraviados por ahí, hermano. Y sin embargo la alabanza dice que, bueno, pues nuestra barca, haciendo alusión de esto, hizo agua muchas veces por la noche, ¿no? Y bueno, pues esa es la vida cristiana, hermano. Vamos caminando, tratando de llegar a la meta, hermano. Todos nos vamos esforzando, tratando de llegar a la meta. Algunas veces nos ha faltado fuerzas a algunos, hermano, pero no nos hemos alejado, ¿no? Y desgraciadamente también hemos podido ver cómo muchas personas se han alejado, ¿no? Algunos se han llevado a otros, ¿no? En su alejamiento, que es lo peor. Y algunos se han resistido a pesar del amor que se le tiene también a ciertos hermanos, ¿no? Pero la verdad es que las palabras de Cristo, hermano, y las demandas de Cristo, ya cuando empiezan a ser realidad en nuestra vida, algunas veces ocasionan esos problemas, hermano. Ocasionan que la gente se vuelva para atrás, ¿no? Obviamente, había cosas que ellos no entendían en todo el pasaje, hermano. El versículo 52, miren, por ejemplo, ¿cómo dice? Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? O sea, no solamente causó murmuración, sino que causó hasta contienda entre ellos las declaraciones de Cristo, hermano. Digo, pues ¿qué no estaban también un día antes, hermano? Yo siempre pregunto, pues ¿qué no estaban también un día antes? Pues ¿qué no estaba todo muy bien? Y de repente, ¿por qué cambia tanto la cosa todo es por la declaración del versículo 51, hermano. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Obviamente esto pues suena a canibalismo, al menos yo creo que así les sonó a ellos, ¿verdad? Pero Jesús, hermano, no está hablando literalmente. Aunque muchos y muchas tradiciones cristianas así lo toman, hermano, literalmente, ¿verdad? Pero no está hablando literalmente, hermano. Comer su carne y beber su sangre, ¿no? Fíjense cómo dice el versículo 63, hermano. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. O sea que Cristo no estaba hablando de que nos lo comiéramos con el pan y el vino, ¿verdad? No está hablando de que no lo haga, ya no tiene vida eterna, hermano, no. Lo hacemos como un memorial también nosotros, ¿no? Pero hay quienes sí lo interpretan así, pero Cristo no está hablando de eso, hermano. Está hablando de comer su carne y beber su carne, está hablando de cosas espirituales, ¿verdad? De alimentarnos del pan vivo que es Él, que bajó del cielo.
lo que significa es el aceptar a Cristo y unirnos a Él espiritualmente con Cristo, ¿no? Lo podemos hacer de dos formas, tenemos, hermano. Primero, al creer en su muerte, ¿no? En el sacrificio de su carne y de su sangre, hermano. Y de su resurrección, claro, ¿verdad? Porque en eso implica la muerte de nosotros y la resurrección o el nacimiento de nuevo de nosotros. Y a dedicarnos a vivir como Él manda, hermano, que sobre todas las cosas es eso, ¿no? Dependiendo de sus enseñanzas para guiarnos y confiando en Él para recibir el poder del Espíritu Santo y vivir una vida que le agrada, ¿no? Cristo está hablando de cosas espirituales, pero la gente no puede entender, hermano. La gente tiene velados sus ojos, la gente no quiere creer lo que Él está diciendo y desgraciadamente, pues, esto es la conclusión de todo el pasaje, ¿no? Lo que más me llama la atención, y en esto nos vamos a concentrar, es lo que está narrando desde el versículo 60 al 66, hermano. Al oír estas palabras, dice ahí, muchos de sus discípulos, hermano. Y eso es a mí lo que siempre me ha llamado más la atención, hermano. Más adelante, en San Juan capítulo 8, fíjese cómo dice el versículo número 1. El número 31 y 32, ¿no? Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, ya ahora obviamente es otras personas, ¿verdad? Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Aquí hay una condición, hermano. Quiere decir que estas personas a las que en el capítulo 6 considera sus discípulos, habían conocido ya su palabra, habían caminado un rato con Él, hermano, y ya se habían convertido en sus discípulos. Un creyente, pues se considera una persona, hermano, que todavía no es discípulo, que ya se convirtió, que está caminando, ¿no? Que de alguna manera a lo mejor ya obedeció, ya se bautizó, hermano, que de alguna manera a lo mejor ya se bautizó, pero todavía no está sirviendo, todavía hay cosas que le falta saber, hermano. Pero aquí no estamos hablando de creyentes, hermano, aquí estamos hablando de discípulos, y eso es lo que más llama la atención. Eso es lo que más llama la atención. Estos discípulos, dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Y Cristo, sabiendo sus corazones, les dijo, ¿a poco esto los ofende, no? Mire, bueno, no le quiero platicar, ¿verdad? Ni me acostumbro a hacer nada de esto, pero si yo le pudiera platicar cuántas personas por cosa de nada, hermano, se ofenden y se van de la iglesia, hermano, ustedes hasta se espantan, ¿no? Hasta se espantarían, hermano. Cosas tan insignificantes, cosas que yo digo no era para que se ofendieran y que algunas veces hemos platicado mi esposa y yo y decimos, no, yo creo que no es porque se ofendió por eso, sino más bien porque ya desistió en caminar, ¿no? Ya no quiso caminar, sintió que estaba muy apretado, sintió que, no sé, no nos podemos meter en la mente de las personas, ni lo tratamos, hermano. Pero, ¿cuántas personas no se ofenden, hermano, y se van, ¿no? Y se van, y bueno, pues a veces el que tiene la culpa, según ellos, pues es uno, ¿no? Pero sabe que no es uno, hermano, porque aquí Cristo tenía la culpa de lo que dijo. No, pues Cristo le está hablando con la verdad, ¿no? Cristo le está hablando con la verdad, hermano. Solamente que ellos no son capaces de soportar la verdad. Y entonces los mismos discípulos agarran y se van, hermano. Entonces, esto me sorprende, pero porque pues es grave, ¿verdad? Porque es grave, hermano. Había mucha gente que había recién creído en Él un día antes, pero había mucha gente también, hermano, que eran discípulos, que ya habían caminado, hermano, y que ahora se apartan para no volver. La palabra que utiliza aquí en el versículo número 60 y... ya se me fue. Así que en el versículo 60, al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra esta, ¿quién la puede oír? Y luego en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Es la misma palabra que utiliza la Biblia cuando habla de apostasía. Quien vuelve atrás para ya no regresar. Porque hay gente que se vuelve atrás, que se cansa, pero que en un momento determinado Dios lo vuelve a traer, ¿no? Gloria a Dios, ¿verdad? Pero hay gente que vuelve atrás y que ya no regresa. Así que esto es lo que quiero enfatizar el día de hoy, hermano. Así que como creyentes entonces debemos de cuidar nuestro caminar, hermano, como discípulos de Jesús.
Y a partir de estos pasajes, de estos versículos, hermano, vamos a ver 3 lecciones acerca del verdadero discípulo de Jesús, ¿no? Que nos habla este pasaje, hermano. La primera lección, hermano, que encontramos en estos versículos es que muchos parecen ser discípulos de Jesús, pero vuelven atrás y ya no andan con Jesús, hermano. Esta es una verdad muy solemne, hermano, y puede ser la respuesta de muchos de los casos que están oyendo hoy en día y a través de toda la historia de la iglesia, ¿no? 2 veces ha declarado el Señor que no se vuelvan atrás, y estos 3 veces le han discutido en todo el pasaje cosas que no pueden entender, hermano. Y si había muchos entonces que decidieron no volver, hermano, también hay muchos ahora, ¿no?, que deciden pues ya no volver. De menos hay 3 tipos de personas encerrados en todo esto, hermano, ¿no? Muchos siguen a Cristo por un tiempo, hermano, pero se encuentran con un tropiezo cuando oyen que se debe tener una relación personal con Jesús, hermano. Ese es el primer tipo de personas, ¿no? Un gran número, según el versículo 14 y 16, vamos a volver ahí en esos pasajes, hermano, estaban siguiendo a Cristo en este momento, hermano. Se cree que este es el momento de más apogeo del Señor. Y aparte de los discípulos y de los 12 discípulos, hermano, ¿no? 14 y 15 dice: aquellos hombres, viendo entonces la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo, ¿no? Muchos, hermano, están muy aferrados a Cristo, así como estos. Le llamaban profeta, le querían hacer rey, hermano. Le siguieron a través del mar, lo persiguieron, ¿no? Lo persiguieron. Sin embargo, cuando él declaró que él era el pan que descendió del cielo, entonces murmuraron de él, ¿no? Cuando les dijo que debía de comer su carne y su sangre, hermano, para tener vida eterna, ellos dijeron: dura cosa es esta, ¿no? Dura cosa es esta palabra. ¿Por qué dijeron eso, hermano? Bueno, porque no lo podían creer. Porque no lo podían creer. Y esta es la razón por la que volvieron atrás y no anduvieron más con Jesús, hermano. Y así es ahora, hermano. Muchas personas están aferradas a Cristo, parecen muy bien entregadas, ¿no? Parece que van caminando, que tienen ansiedad, una ansiedad, un hambre de Dios en sus almas, ¿no? Siguen ansiosamente la palabra, la predicación, la enseñanza, hermano, ¿no? Pero cuando llega un momento en las vidas de las personas que se topan con verdades acerca de Cristo, ¿no? Como esta, ¿no?, que deberían de comer su carne y su sangre, hermano. Y obviamente pues dicen: esta palabra es muy dura, ¿no? Algunos se ofenden, hermano, por cosas que Dios nos dice que son realidad, hermano. Algunos se ofenden por verdades, por cosas que no queremos cambiar en nuestra vida, ¿verdad? Y desgraciadamente pues deciden ya no caminar con Jesús, hermano. Deciden ya volver atrás, hermano, ¿no? Si hubiera alguno entre nosotros, hermano, que piense esto, pues hay que pensar muy bien qué es lo que estamos haciendo, hermano, ¿no? Debemos de buscar la enseñanza de Dios, hermano. Le aseguro, hermano, que no todos los dichos de Jesús son duros, hermano. Yo creo que depende de nuestra recepción, ¿verdad? Depende de nuestra recepción. Hay palabras en la Biblia que, como dice la carta de Santiago, hermano, pues obviamente pues nos provocan tristeza, ¿verdad? Hay palabras que nos muestran nuestra condición real, hermano. Pero para eso la Biblia ahí en Santiago dice que es como ir a un espejo y verse cómo está uno, ¿verdad? El espejo no te va a mentir, ¿verdad? Si estás greñudo acá, si te sobra acá unas cuantas canas y eso, pues te lo va a decir el espejo, ¿verdad? Algunos deciden romper los espejos, hermano, ¿no? O algunos deciden cerrar la Biblia. Ay, no, yo no leo la Biblia porque me espanta lo que dice, ¿no? Yo digo, del Apocalipsis, no, lo que me dice a mí, no, pues sí. No, sí, claro, ¿verdad? Pero sabe que mejor que nos digan la verdad, hermano. Algunos se ofenden y definitivamente se van, hermano. Pero no todas las palabras de Cristo son tan duras, hermano, ¿no? Yo creo que por eso mucha gente acerca a Jesús, hermano. Porque los cristianos nos aprendemos los textos hermosos y bonitos, hermano. Gloria a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a su riqueza y gloria, ¿verdad? Amén, amén. Todo, ¿no? Ahora no más. Todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Gloria a Dios, ¿no? Todos. Pero ¿qué pasa cuando Cristo nos dice esto, hermano? O nos empieza a hablar de la situación
de nuestra vida, tome su cruz y sígame, ¿no? El que voltea para atrás no es digno de mí, ay, ¿no? Y no queremos eso, hermano, no queremos eso. Cuando dicen por ahí que el corazón de un pobre hindú fue traído bajo la enseñanza de Dios y dijo, yo he oído que algunas personas se quejan de la Biblia, que es un libro muy duro, pero yo he leído mucho y me he dado cuenta que no es así. Para mí todo es dulce y es fácil, ¿no? Esa es la perspectiva que tendríamos que tener, ¿no? Desgraciadamente muchas personas no piensan esto y por eso deciden irse para atrás, ¿no? Hay un segundo grupo de personas, hermano. Muchos siguen a Cristo por un tiempo, hermano, pero cuando se les dice que Cristo debe morar en ellos, se vuelven atrás y ya no andan más con Jesús, hermano. Y así era entonces la multitud que seguía a Cristo, se hallaba complacida de muchas cosas de él, hermano. Cuando los alimentó con los cinco panes y los 2 peces, dijeron, este verdaderamente es el profeta de Dios, ¿verdad? Porque es lo que nos gusta, hermano. Lo quisieron hacer rey, como les decía, ¿no? Pero cuando Jesús dijo que era el pan del cielo y que tenían que comer de él y que tenía que entrar en ellos, y así como que ya nos gustó, ¿no? Ellos dijeron, Señor,